Hola a todos. Bienvenidos al canal de análisis y revista. Disfruten del espectáculo. Una declaración del reconocido artista Özkan Deniz que preocupó a sus fans: quizás nunca me vuelvan a ver, dominó la noche. Las emotivas palabras de Deniz durante su actuación en Estambul han sido tendencia en redes sociales, y la verdad tras bambalinas está empezando a salir a la luz. Özkan Deniz, quien ofreció una noche inolvidable a su público con su actuación, fue desgarrador con su declaración hacia el final del concierto. Se despidió de sus fans desde el escenario diciendo: la vida me está arrastrando a un lugar al que nunca quiero ir. Hay una alta probabilidad de que sucedan cosas indeseables. Puede que nunca me vuelvan a ver. Sus declaraciones han dejado a sus fans y a toda la comunidad musical en vilo. Entonces, ¿por qué Özkan Deniz sonaba tan pesimista? Se rumorea que Özkan Deniz, quien lleva un tiempo lidiando con dificultades familiares, se encuentra bajo una enorme presión, especialmente debido a los inquietantes mensajes de su hermano mayor. Esta situación ha sido bastante agotadora tanto para él como para su esposa, Samar Dadgar. De hecho, la pareja ha estado planeando una vida tranquila y aislada para escapar de las presiones y respirar aliviado. Sin embargo, también hay buenas noticias para tranquilizar a sus fans. Resulta que la emotiva salida de Özkan Deniz de los escenarios fue completamente temporal. El artista no tiene planes de irse de Turquía ni de despedirse de los escenarios. Al contrario, se ha sabido que está buscando un nuevo hogar en Zekeriyaköy, un popular barrio de Estambul. La pareja, que busca un espacio tranquilo, apacible y resguardado, les permitirá a ambos mantener su vida privada en paz y continuar sus carreras artísticas sin interrupciones. En otras palabras, Özkan Deniz simplemente busca un breve descanso. Deniz, quien ha cautivado a todos con su música, series de televisión y presencia escénica a lo largo de sus 30 años de carrera, se prepara para dejar atrás este periodo y reunirse con sus fans. En resumen, aunque la moral de Özkan Deniz pueda estar baja por un tiempo, es demasiado pronto para hablar de una despedida definitiva. Sus fans pueden respirar aliviados. Özkan Deniz no se marcha del escenario, solo cierra el telón por un rato. Las redes sociales se incendiaron tras el emotivo discurso de Özkan Deniz desde el escenario. Miles de comentarios, como ¿a dónde vas, Özkan? No nos dejes y crecimos contigo, no te dejaremos, expresaron su preocupación. Sus fans, especialmente aquellos que lo han seguido durante años y han estado en las primeras filas de cada concierto, quieren creer que este anuncio no es una despedida, sino simplemente un descanso temporal. Según informes, Özkan Deniz busca renovarse tanto mental como físicamente durante este tiempo. Sus allegados comentan que lleva tiempo planeando un retiro para llevar una vida tranquila con su esposa y prepararse para nuevos proyectos. También se rumorea que Deniz tiene varios proyectos de televisión y cine en marcha, pero los ha pospuesto debido a problemas familiares. La tensión con su hermano, en particular, le está afectando psicológicamente de forma significativa. El artista está profundamente afectado por la cobertura mediática de la situación con su familia, por lo que busca un tiempo para tranquilizarse, tanto por su propia salud mental como por la de su esposa. Por otro lado, Özkan Deniz, quien no tiene intención de alejarse de los escenarios, no ha abandonado por completo su carrera musical. De hecho, según informes, planea lanzar un sencillo antes de que acabe el año. Según se informa, les dijo a sus amigos cercanos: este proceso me hará aún más fuerte. El escenario es mi vida, me es imposible renunciar. La búsqueda de una casa en Zekeriyaköy forma parte de esta nueva era. La pareja, en busca de un espacio más resguardado, lejos de la prensa y el público, aspira a construir una vida en Estambul, pero aislada de la ciudad. Se rumorea entre bastidores que ya están interesados en algunas villas, y la mudanza podría comenzar en los próximos días. El resultado: Özkan Deniz, una figura majestuosa sobre el escenario, simplemente se está tomando un breve descanso. Tanto para su paz interior como para volver a sus nuevos proyectos con fuerza. Los fans pueden estar tranquilos, esto no es una despedida, solo la calma antes de la tormenta. Se prepara para arrasar de nuevo en el escenario y la pantalla pronto. Gracias por ver el vídeo. Cuídense hasta que nos veamos en el próximo.